y en esta dirección. Y lo primero que quería es dar las gracias a, bueno, pues a toda la organización del festival, a todo el personal que está en la gestión, a todos los técnicos y también en especial a ti, Sao, por haber mantenido en pie este festival contra todo pronóstico, porque este tiempo, ya lo ha comentado José Carlos, es un tiempo muy complejo para muchísimos sectores profesionales, pero también para las artes escénicas, que es un sector muy extenso, mucho más de lo que muchas veces la gente se piensa. Yo creo que la buena acogida que están teniendo estos foros virtuales y los que vengan y los que vaya a realizar a posteriori, pues da un poco una idea de las ganas y también la necesidad que tenemos en esta periferia geográfica y cultural que es Murcia, de celebrar este tipo de encuentros en torno al pensamiento y la creación escénica contemporánea. Y sobre todo cuando llegan pues personalidades tan, o podemos contar con personalidades tan importantes de la escena actual como José Carlos Plaza, y que además forma parte de la historia reciente teatral de nuestro país. Voy a ser muy breve, pero el currículum abreviado de José Carlos Plaza ya es de por sí apabullante y creo que merece la pena detenerse en algunos hitos principales de su trayectoria profesional para dar una idea del alcance, aunque yo creo que muchos de aquí ya los conocéis, del alcance que ha sido todo su trabajo hecho durante estas décadas. José Carlos nació en Madrid y es licenciado en Derecho y Psicología por la Universidad Complutense, y en su formación profesional destacan estudios de interpretación y dirección con William Layton, Miguel Narros y Rosalía Prado, en el Teatro Estudio Madrid, y también estudios de voz con Roy Hart. También se ha formado en escuelas de interpretación de Nueva York. Su actividad profesional comienza en 1965 como componente fundador del TEI, que es Teatro Experimental Independiente, hasta 1977, momento en el que funda y codirige, junto a Layton y Narros, el TEC, que es el Teatro Estable Castellano, que desarrolla su actividad hasta 1988. Durante esos años también lo compagina con la dirección de un local en Madrid llamado Pequeño Teatro, y además es fundador y profesor de interpretación y dirección del laboratorio William Layton. Me detengo en ese año de 1988 porque me parece, repasando su currículum, me parecía muy importante resaltar la importancia y el alcance de la actividad teatral que se generó en este caso en esas décadas en Madrid, en concreto todo lo relacionado y todo lo vinculado con el TEC y el laboratorio William Layton. Y también la importancia de la producción artística del propio José Carlos Plaza, porque precisamente en esos años, en 1987, fue cuando recibió, que se dice pronto, su tercer Premio Nacional de Teatro. Los otros dos anteriores se lo otorgaron en 1967 y 1970. En 1989 es nombrado director del Centro Dramático Nacional, y un cargo que ostentó a lo largo de 5 años. A partir de ahí ha colaborado durante estas décadas también en diferentes escuelas y entrenamiento actoral, tanto en Madrid como en otros puntos de la geografía. No sé si habrá impartido algún tipo de formación aquí en Murcia. Y que eso no lo puedes comentar ahora, José Carlos. Y desde que inició su andadura profesional, ha dirigido más de 80 obras dramáticas y más de 30 óperas y zarzuelas, realizando trabajos de forma habitual en países como Francia, Italia, Argentina y Alemania. La obra que vamos a ver mañana, que se presenta en el Teatro Villa de Molina, Divinas Palabras, yo tenía entendido que era la tercera adaptación y puesta en escena que hacía, pero en una entrevista reciente aquí en un medio local te escuché que era la cuarta, y, o sea que es un texto que conoce a la perfección. Incluso una de ellas la hizo ópera, la versión en 1997, y si no me equivoco fue estrenada en el Teatro Real. Del equipo artístico y técnico de Divinas Palabras, me gustaría destacar el trabajo del iluminador y escenógrafo murciano Paco Leal, quien ha colaborado de forma habitual en los montajes de plaza desde que trabajaron juntos, uno en la dirección artística y otro en la dirección técnica, en el Centro Dramático Nacional. Por lo tanto, mañana, de alguna manera así indirecta, también es
una oportunidad muy buena para disfrutar de esa faceta creativa de Paco Leal, que generalmente está más asociada como a la dirección técnica. Ya por último, me gustaría dar paso a José Carlos con unas palabras suyas. Ya ha comentado él que venía de un ensayo, un poco en respuesta a la petición de la dirección del festival al invitarlo a este foro virtual, y que dicen así: no estoy preparado para una conferencia y detesto darlas. Hablaré un poco sobre mi concepción del teatro y mi enfrentamiento a los textos. Y bueno, pues José Carlos, ese poco y esa lucha con la obra dramática es lo que estamos ya deseando escuchar, y sobre todo darte las gracias por aceptar la invitación del festival, y nada más, cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, ya habéis aguantado un buen tostón de la historia larguísima de un señor que se dedicó de los 16 años al teatro. Lo primero de todo es deciros lo que representa para mí Molina del Segura, Segura del Molina. En el año 70 y tantos, no lo sé, ya no me acuerdo muy bien, haciendo Papá, pobre papá, mamá te ha metido en el armario, ahí me da mucha pena, ese era el título de la función. Una de las actrices había puesto enferma y sustituí yo en el papel de Madame Rouge-Petit. Y íbamos a Molina del Segura. Era una función con plantas carnívoras, con peces carnívoros, una madre llevando a un niño como un perro, una función extraordinaria. Llegamos a Molina del Segura a las 7 de la mañana para poder montar. Era en una plaza. Acababa de pasar una verbena, el ambiente era de verbena. Y yo pensé, nos van a matar. Eso es lo que pensé directamente. O sea, vámonos porque nos van a matar. Hicimos la función. Y nunca en mi vida, desde aquel tiempo, ha habido una recepción y un coloquio tan hermoso, tan profundo, tan inteligente como el que tuvimos en ese primer festival. Esa es mi primera relación que yo no he olvidado en mi vida. Está grabada en mi alma. La segunda, Terror y miseria del Tercer Reich. Año siguiente, no había muerto Franco todavía. Fue tal gentío que yo tuve que subirme a una valla para decir a la gente que haríamos otra función, porque querían tirar las vallas. Con lo cual es un festival que forma parte de mi alma y entonces yo no me hubiera quitado a nadie ni ninguna circunstancia el poder ir mañana. O sea, estoy reviviendo algo maravilloso. Entonces, bueno, como habéis oído muy bien, yo no estoy preparado para dar una conferencia y odio las conferencias. Soy un hombre de teatro y el teatro por encima de todo es acción y por encima de todo es contacto directo. Con lo cual, a mí lo que me gustaría es estar ahí con vosotros y tocaros un poco y veros. Eso es lo que de cerca. No puede ser y yo voy a intentar daros una parte de mí que a ver si os puede interesar y toda la parte técnica, interrumpir cuando queráis y hacer lo que queráis, porque yo lo que me gustaría que esto fuera una conversación entre amigos, que es lo que somos, ¿no? Porque somos gente de teatro. Para mí, el teatro lo tiene definido Shakespeare. Yo ojalá hubiera escrito lo que yo creo que dijo él, ¿no? A mí él dijo exactamente que el teatro era un reflejo de la sociedad que servía directamente para ensalzar la virtud y para mostrar a la estupidez su verdadero rostro. Esas frases shakespearianas para mí quedaron en el alma. Yo creo que el teatro es un arma que hablábamos antes, que el poder de alguna manera, hablaba antes en una entrevista que me han hecho, que el poder de alguna forma detecta que no es muy interesante para ellos. Por eso es muy bonito hacer una charla como esta de hoy bajo un epígrafe que es el teatro, lo políticamente correcto, porque yo creo que el teatro fundamentalmente es políticamente incorrecto. Y yo lo que quiero con toda mi alma es hacer teatro y ojalá me muera diciendo, por lo menos hizo teatro incorrecto políticamente y muy correcto formalmente. Eso es lo que más me gustaría. Porque yo creo que el teatro, es lo que toda mi vida he pensado, es una introducción, es un acto de amor, es una penetración en el espectador. El grupo actoral entra, con el trabajo que se ha hecho, entra en el espectador y lo transforma. Y yo creo firmemente en eso. Creo que el teatro tiene la obligación de que cada espectador que vaya a ver una función salga, para bien, para mal, para regular, sin moralina, salga transformado. Y de alguna forma él se ha visto reflejado. Yo juego muchísimo con los niños, sobre todo con mi nieta, y yo tengo un juego, porque lo aprendí hace muchísimos años, cuando yo empecé a pensar cuándo empezó el teatro. Y yo lo llamo el juego del espejo. Entonces yo pongo a mi nieta, nos ponemos frente al del espejo, y yo le digo, ¿qué ves? Imítalo.
Y entonces yo creo que ese es el nacimiento del teatro. A mí me parece que el teatro nace cuando el hombre, o el mono, o lo que sea, se mira en el río y se imita, empieza a transformarse, ¿no? Y yo creo que esa es la acción del teatro. Por eso para mí el teatro tiene una palabra. Yo soy anticatólico totalmente, pero sí hay una cosa de la religión que me gusta, que es la palabra sacra. Para mí el teatro es sagrado. Yo tengo el ritual, he intentado conseguir el ritual sacro de que el teatro es algo con lo que no se juega, y realmente tengo fama de muy duro y de muy pesado, y lo soy, muy duro y muy pesado, muy riguroso, porque creo que el teatro es como la medicina. A mí me parece que es tan importante operar a alguien como hacer una obra de teatro. Eso es algo que yo he heredado del nombre que tiene que salir aquí a la fuerza, porque es William, ha salido ya, pero tengo que resaltarlo. Se llama William Layton. William Layton, yo con él aprendí muchísimos años, estuve con él hasta su muerte, tuve la suerte de ser su ayudante, y durante décadas yo aprendí una cosa fundamental: el teatro es rigor, el teatro es, de verdad, es la esencia de lo riguroso, de que el teatro hay que hacerlo bien y que es una técnica. Yo no creo en eso de que se nace para el teatro. Esto es lo dejo ahí para discutir. Yo creo mucho que se hace para el teatro. Es una profesión muy fuerte, muy dura, muy difícil, la del actor y la del director, la del escenógrafo, etcétera, etcétera. Para que sepáis un poco, me conozcáis un poco, creo que todavía a estas alturas de mi vida, todavía sigo creyendo en eso firmemente. Por eso yo intento nunca hacer un teatro que solamente sirva para bajar la moral del espectador, para agradar los bajos instintos, sino yo intento siempre hacer un teatro que, o literaria, o poética, o emocionalmente, o política, o lo que sea, cualquier cosa vale, pueda servir para elevar un poco y hacer que la virtud de la que ahora va Shakespeare siga entre nosotros. Podéis pensar que soy un ingenuo, yo lo pienso también que lo soy, pero no quiero dejar de serlo. Eso es para mí un poco lo que es la conciencia del teatro. Vais a ver una función mañana con una sustitución, y en la producción, que me teme más que un nublado, como es normal, ha tenido que tragar con 3 semanas de ensayo. Entonces ha ensayado la actriz que va a sustituir, ha ensayado más que la actriz que lo hizo antes. Porque yo no puedo presentar, y menos en Murcia, por lo que os he contado antes, un espectáculo que esté con una falta de rigor. Entonces, esa es mi concepción del teatro. Entre paréntesis, uno de los cursos más bonitos que he dado en mi vida ha sido en Murcia. Es justo allí en el Teatro Circo, con César Oliva, vino un grupo de actores y estuvimos a punto de hacer un Valle Inclán. Hicimos un curso, en mi opinión, extraordinario sobre Valle Inclán, y estuvimos a punto con todo el grupo de Murcia. Por las circunstancias de la vida no se pudo hacer, pero que sepáis, entre paréntesis, que estoy muy relacionado. Mi tercera relación con Murcia es a nivel riguroso, es con Paco Leal. Paco Leal es mi hermano. Desde el año 89, Paco no se ha movido de mi lado, yo no me he movido de su lado. Lo conocéis como director técnico del Teatro Circo, pero Paco es un iluminador excepcional y un escenógrafo fuera de serie. Sin él yo no concibo mi carrera, sin Paco Leal, ¿no? Bueno, eso es un poco. El segundo tema que me gusta es el tema que os dejo del rigor y de lo que significa para mí el teatro. Otro tema, cuando os aburra, podéis hacer este gesto, ¿eh? El segundo tema es el actor. Yo soy director de teatro, pero yo quería ser actor. Pero mi vocación a los 16 años era ser actor, y entré con Layton. Fijaros si yo no soy afortunado. O sea, con 16 años encontrarse a Layton y a Miguel Narro. Entonces yo entré queriendo ser actor, me había preparado un monólogo del ser o no ser, que me lo sabía de memoria, iba yo con todo mi monólogo preparado. Me sacó Layton, me sentó, me dijo, apunta ahí en un papel deseo, relación social. Yo no sabía ni lo que era aquello. Yo empecé a escribir, entró una persona, me pidió 20 euros. Yo pensé que era lo que costaba la matrícula, y Layton me dijo, ¿por qué te los ha pedido? Yo, pues yo no sé, el próximo ejercicio lo planteas, el por qué. Y a partir de eso cambió mi vida. Ese por qué de Layton, a ese chico de 16 años que iba queriendo hacer el ser o no ser, qué barbaridad. El porqué de Layton, el saber el porqué de las cosas, es lo que yo intento transmitir, lo que a mí me transmitió Layton, transmitirse a los actores. ¿Por qué? Nunca el cómo lo hago, sino el qué hago. Y ese es mi trabajo esencial con el actor. Lo que significa para mí el actor es algo, no tengo palabras. Lo voy a poner un ejemplo
que la gente se ríe, pero en él yo creo. La Biblia dice, el verbo se hizo carne. ¿De acuerdo? Bueno, lo dijo Dios eso, ¿no? Parece que el verbo es Dios, ¿no? El verbo se hizo carne. ¿Quiénes hacen carne el verbo? ¿Qué profesión del mundo hace que el verbo sea carne? El actor. Regla de 3. Los actores son dioses. Pues eso es lo que pienso. Así que son dioses, los actores, no los arribistas, los que dicen que son actores, la gente que empieza los actores. Un actor, lo que es un actor, ¿no? Entonces yo adoro a los actores. Para mí, yo sin actores, yo creo que los directores somos meros partícipes que estamos por allí. Perdona, José Antonio, pero creo que los actores, los directores, estamos en un segundo plano y los actores entran con el texto a formar el hecho teatral. Yo creo que un actor está lleno de sensibilidad, lleno de inteligencia, se expone, sale desnudo siempre al escenario, es objeto de críticas, es objeto de miradas, y me parece que el hecho teatral se produce porque existen los actores y el autor. Pero incluso es que sin autor yo creo que hay teatro. Es decir, yo creo que una persona en el escenario es capaz de hacer un teatro sin texto. Hasta ese punto llega mi admiración y mi exigencia a los actores. Por eso yo creo que la composición teatral ha pasado una cosa en estos años. Yo la he contemplado, he intentado luchar contra ella, pero no he podido, como mi profesión, la de los directores, ha subido a coger el liderazgo del movimiento teatral. Y nos hemos convertido en algo que para mí es peligrosísimo. Somos los que distribuimos el trabajo. Por lo menos os hablo en Madrid, aquí en Madrid. El director es el que elige el reparto. La producción llama al director y el director elige el reparto. Con lo cual la relación de compañero del director y el actor está muy deteriorada, porque si a mí no me gusta lo que hacen, le puedo echar. Y el actor sabe que como no le gusta al director, no te llama otra vez. Eso es tan tremendo, yo intento luchar contra ello, porque hace que el actor no se atreva a enfrentarse con el director. Porque ese puesto de poder del director, que se lo han dado también la desidia de los actores, porque yo también los critico, hace que la relación de comunicación directa de actor-director esté rota, en general. Y es un problema que a mí me cuesta casi 15 días de ensayo romperla. Tener que conseguir que no tengan miedo a dar sus opiniones, que den sus ideas, que vayan en contra de mí, que sea una acción-reacción de dirección para que yo pueda ir junto a ellos. Porque yo creo que el director, lo que yo considero humildemente la dirección, es un acompañante del actor, alguien que facilita el trabajo del actor, alguien que va quitando obstáculos para que el actor pueda desde dentro nacer y nosotros como directores desde fuera intentar ver lo que está pasando y poder ordenarlo, ¿no? Entonces este es otro tema que os dejo también ahí, porque para mí el actor, por eso yo exijo tanto a los actores. Si me preguntáis, a veces me dicen, es que hay mucho paro de actores, y digo, sí, tal como está la situación, hay 40 millones de parados, y todos los españoles son actores. Llega un momento que todo el mundo puede ser actor, todo el mundo. Un actorcito de televisión, el locutor de la televisión, una escritora, todo el mundo es actor. Sí, un momento. Vamos a hablar en serio, ¿no? El trabajo del actor, un trabajo muy difícil, muy complicado, una profesión durísima. Yo admiro muchísimo, pero hay que seleccionar, porque el teatro hay que hacerlo muy bien. Yo no sé si os pasa a vosotros, a mí, yo el teatro, bueno, se puede notar porque todavía vibro cuando hablo de teatro, pero el teatro malo no puedo soportarlo, o sea, me aburro a la muerte. Yo tengo la experiencia en Nueva York, que tuve la suerte de ir con la beca Fulbright, y yo iba todos los días al teatro, y puedo aseguraros que a mí no me engañaron nunca. Yo vi 800 obras de teatro, y todas eran profesionales. Nunca encontré un José Luis Gómez, nunca, ni un Peter Brook, ni un Patrice Hérault, ni un Miguel Narros, nunca encontré genios, jamás. Pero todo lo que hacían era profesional. Y eso a mí me indicó mucho. Qué pena que en España tengamos tanto talento y a veces engañemos tanto, ¿no? Y me parece que eso es uno de los problemas que nos llevaría a un tema de conversación también muy largo, que sería la enseñanza, ¿no? Yo creo que la formación del actor es fundamental. Insisto que debía ser gratuita, que no se debe cobrar, que debía estar dentro de la enseñanza pública, que las escuelas tendrían que ser mucho más rigurosas, que etcétera, etcétera. Que luego tenía que haber procesos de entrenamiento constante, porque el actor, como un bailarín o un violinista, no debía dejar de entrenar nunca. Eso debía ser gratuito, pero debía ser obligatorio.
y la gente que cuando se contrata debía saber que se contrata para una profesión, en mi opinión, maravillosa. Eso sería otro de los temas que dejo ahí colgado, que yo he hecho muchas veces en falta, que yo en ensayos profesionales estoy dando clases. Y eso no debe ser. Yo no debo dar una clase, ¿entendido? Yo no puedo explicar a un actor una parte de la técnica en un ensayo. Eso no debe ser, ¿no? Entonces, pero yo creo que la culpa no la tienen los actores, la culpa es que el medio ambiente, cuando ven que gente que es del aluvión llega a puestos consagrados, que de repente están sin ninguna formación, entonces ¿para qué se van a formar? Bueno, etcétera, etcétera. Este es otro tema que dejo ahí que me parece que es bastante peligroso, ¿no? Otro tema del que os hablo. Yo creo que hay una parte muy exclusiva de la gente de teatro, que hacemos clanes, que hacemos grupos, que los que no están conmigo están contra mí, que el teatro que yo hago es el que hay que hacer. Y yo, a través de mi larga experiencia, larga, no sé si buena o mala, pero larguísima experiencia, yo he visto claramente que actores que a través de externos, de farsa, conseguían resultados maravillosos, actores que a través de un proceso interno conseguían actores maravillosos, directores que trabajando la forma, como Bob Wilson, a mí me lograban cautivar, directores que a través del fondo y a través del texto me lograban volverme loco, directores que a través de improvisaciones, la escuela argentina sobre todo, a mí me llegaba al alma, actores mimos que me han... O sea, yo creo que hay tanta clase de teatro, tanta manera de hacer teatro, hay tantas posibilidades abiertas, que yo siempre hago un rogo a todo el mundo: no nos cerremos, dejemos ver otras posibilidades, porque yo creo que el teatro es tan amplio como la vida, porque el teatro, que es pues síntesis de vida, ¿no? Pues entonces, todo esto lo me refiero, porque ahora yo voy a decir a lo que yo me dedico. Pues si os puede interesar, que no creo, pero me han puesto aquí, yo no tengo la culpa, la tiene ese señor que pone director de teatro, dirección del teatro. Yo me he dedicado muchísimo a la formación a través de la improvisación. Yo he dedicado muchísima parte de mi vida al trabajo de la improvisación, pero nunca como fin, sino como medio para llegar a un resultado. Usar la improvisación, trabajar con el actor de dentro a fuera para llegar a lo que para mí al final ha sido lo definitivo en mi vida, que es el amor al texto. El texto hablado, el texto escrito, el texto artístico, ¿no? Mañana tenéis el ejemplo, es que no tengo la palabra que decir, el texto más hermoso, sorprendente, divertido, profundo que existe en la literatura española, por encima de Lorca incluso, quiero decir, a través del lenguaje, ¿no? Que es Divinas Palabras. Entonces, poder llegar a ese texto, yo me sumerjo en las obras para intentar encontrar qué razones ha tenido el autor para hacer ese texto y no otro. Entonces, trabajo muchísimo en trabajos de texto. Cuando tengo que trabajar en textos, y lo he hecho a veces, por muchas razones, por ejemplo en la ópera, textos infumables, con músicas maravillosas, es un gran problema, porque si no respeto el texto yo empiezo a cambiarlo, porque no lo respeto y empiezo a cambiar el texto. Pero cuando lo respeto tanto como los últimos textos que he tenido la suerte de hacer últimamente, Medeas, Electras, Forestiadas, bueno, textos maravillosos, yo lo que intento siempre es ver desde qué parte, desde qué raíces el autor saca esas palabras y no saca otras. E intentar buscar el mundo interior del texto que se produce con ese resultado poético o naturalista o el texto que sea. Entonces, otro tema que siempre digo es trabajar desde dentro del texto, analizar el texto desde los porqués de ese texto. ¿Por qué emplea esa palabra? Ese personaje dice escacha el cántaro porque es popular, le viene de su madre, se lo ha oído una tía, lo ha oído en el pueblo, se lo acaba de inventar para que el actor haga suyo ese texto. Y son textos a veces, por ejemplo, el verso. Cómo llegar a una construcción estética como el verso a través de las raíces, no a través solamente de la forma, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo sobre un trabajo textual, luego hay miles, vuelvo a repetir, hay miles de trabajos sensoriales, corporales, millones de trabajos, a través de improvisaciones, millones de formas de trabajar. Pero hay una forma de trabajo que yo creo mucho, que es el profundo análisis textual de una obra. ¿Por qué se escribe la obra? ¿Cuándo se escribe la obra? ¿Qué dice? ¿Qué es el autor? ¿Cuáles son los personajes? ¿Por qué los personajes se callan? ¿Por qué hay unos actos? ¿Qué pasa en el acto 0? ¿Qué pasa en el acto 7? El que no está escrito. ¿Qué pasa entre actos?
qué pasa entre escenas, qué pasa entre frase y frase, las famosas transiciones, qué pasa en los silencios, por qué el actor habla o por qué el actor no habla, qué razones tiene para callarse, qué hace el actor, qué le pide el actor. Y termino toda esta perorata horrible, yo entiendo perdonar, otra vez con Shakespeare. Yo al actor le digo que yo creo que es bastante fácil. Haz lo que dices, la unión de la palabra y la acción. Haz lo que dices y haz lo que dices. Di lo que dices. Di lo que haces y haz lo que dices. Y yo creo que es casi el final de un proceso en que el actor ya deja de quitarse todos los problemas. Y tú dices una pregunta, haz una pregunta. Tú haces una admonición, tú haces un consejo, haces una reflexión, haz una reflexión. Une la acción a la palabra y la palabra a la acción, que son las frases shakespearianas. Esto es más o menos. Si queréis entro a divinas palabras ya o si queréis abrimos un poco de charla, decidme vosotros un poco lo que queréis. Os toca. Pues sí, pues muy interesante todos los temas que has abierto. Entonces, bueno, pues si quieres podemos hacer una primera ronda de preguntas, a ver si alguien quiere comentar o algo Yo no de... voy a cerrar el micrófono, ¿te parece? Yo no lo cierro. Sí, tú mejor ¿Te déjalo abierto. parece? Vale. Sí, sí. Por si alguien quiere hacer alguna aportación o preguntarle algo en torno a todo lo que ha comentado José Carlos. Y si no, pues sigues con divinas palabras. Pero mira, Fulgencio. Fulgencio. Bueno, José Carlos, bienvenido. Gracias. Vamos a ver, yo tengo que decirte que la primera obra que yo veo tuya es Tu casa de Bernarda Alba. Cuando yo era estudiante, la vi, creo recordar que en el español, y me quedé tan fascinado por la puesta en escena como por el reparto. Un reparto donde creo recordar Berta Riaza, Mari Carmen Prende, Ana Belén, Ana una mujer Belén. bellísima, bellísima y Ana Belén, Aurora Redondo, ¿Sí? bueno, fantástico. Y de pronto, yo quizá ahora con la distancia me engañan las sensaciones, pero sí que tengo esa sensación de ese recuerdo de cómo como un director, yo entonces no te ponía cara porque no había esa facilidad de las imágenes que tenemos ahora. Pero yo pensaba cómo un director, se puede enfrentar a un pedazo de reparto como ese, donde cada una de las actrices es por sí sola protagonista de la historia del teatro de España. Pues mira, con mucha suerte. Mira, sí, mira. Las hijas, Ana Belén, Enriqueta Carballeira, Paca Ojea, Mar Díez, Pilar Bayona, eran todas actrices de mi escuela. Todas de Leida. Entonces, claro, lo tenía ganado, porque hablábamos el mismo lenguaje, nos entendíamos. Ana yo la conocía desde los 14, tenía 14 años cuando yo la conocía a Ana. Claro, es que entonces viene mucha historia. Con Mari Carmen Prendes yo tuve la suerte de trabajar en una función anterior y nos entendimos muy bien. Entonces éramos muy amigos. Y luego Aurora era muy inteligente como actriz. Entonces el reparto, y luego Berta era la persona más inteligente que yo. Sigue viva, con Alzheimer muy grande, desgraciadamente, pero es una de las grandísimas, grandísimas actrices y no quería hacer la Bernarda. No quería hacer ese papel. Y dame cualquiera, hágola. Y yo la intenté convencer y nos entendimos muy bien, Berta nos conocíamos. Berta era muy intelectual, era una mujer muy de la movida, era una mujer de cuando había un curso, íbamos todos al curso, de ese mundo de Madrid que intentábamos aprender por todos los lados en aquella sequía. Entonces fue un problema de entendimiento. Y yo creo que la obra es tan potente, tan buena y tan bien escrita que la comodidad fue máxima. Entonces el entendimiento fue máximo. Y el resultado yo lo tengo grabado de recuerdo. Ahora voy a dirigir otra casa Bernarda Alba, en febrero. Ahora, Hostias, eso digo yo. A ver qué pasa. Con otro reparto. Con otro reparto. ¿Sí? Y ese fue, yo tengo un recuerdo como el tuyo, muy, muy entrañable. Muy emocionante, sí, sí, muy sí. emocionante. Un gran reparto. Una gran obra, un gran reparto. ¿Qué más se puede pedir? Sí, pues fíjate. Fortuna, es una fortuna eso, una fortuna, ¿no? Sí, Alfredo Zamora ha pedido la palabra. Sí, no, quería un poco, porque tenía la misma experiencia
de Fulgencio y tenía también, y me pasaba toda la tarde esa pregunta también por la cabeza. A mí me pasó, yo era estudiante cuando vi esas comedias bárbaras, José Carlos, que entrábamos a las 4 de la tarde al María Guerrero y salíamos a la 1:30 de la mañana. Sí, Era sí. una experiencia maravillosa. Y sobre todo aquellos repartos, claro. Pero también me pasó con el Hamlet, porque juntar ahora, posiblemente sí en calidad, pero no en nombres, un reparto como aquel Hamlet o aquellas comedias bárbaras, yo imagino que desde el punto de vista de la producción sería prácticamente imposible. Estábamos hablando de Amel Berta Riaza, José Pedro Carrión, última, corrígeme si me equivoco, la última intervención de Alberto Closa, claro. ¿Eh? La última es el último Alberto Closa. Lo último que hizo. Fernando Sansegundo, Chema Muñoz, bueno, si es que era una... Pero Joaquín Notario, pero claro. mira, se podía conseguir porque eran nacionales. Entonces allí los sueldos no son sueldos privados, sino ellos afectaban unos sueldos. De todas formas, hoy yo creo que no se podría hacer a ese nivel de nombres. Seguro. Que ya os he dicho que soy una persona muy afortunada. Yo he tenido mucha suerte en mi vida, mucha suerte, muchísima. Pero aquella experiencia de estar, de las horas de las comedias bárbaras, o sea, es que ver las 3 comedias bárbaras era como salir del teatro, como si hubieras estado en una montaña rusa de emociones, y luego aquel impagable José Pedro, aquel fuso negro impagable de José Pedro. Bueno, pues nada, pues eso es parte de la historia y darte las gracias. Te voy a contar, no, gracias a ti, te voy a contar un pequeño secreto. Yo hice las comedias bárbaras porque me entusiasmaba Valle Inclán y me encanta Valle, y para mí era mi vida, estaba en el centro dramático, digo, ahora o nunca. Y lo conseguí. Y el hacer las 3 seguidas era mi pequeña venganza contra los críticos. Dije, estos se van a joder y van a aguantarse las 6 horas, como me llamo José Carlos, por cabrón. El plan era hacer una un día, otro día con un abono, hacer una cada día. Pero fue tal catarsis, o sea, tal Valle Inclán, tal joyas Valle Inclán, que ya hubo que hacerlo. E intentábamos hacer, y nos saltábamos de horarios, o sea, los técnicos agarraros, quitaron sus derechos para poder hacer las comedias bárbaras. O sea, dejaron que se hicieran más horarios para poder hacerlas, porque la gente lo que quería es verlas seguidas. Pero era mi venganza contra los críticos, que conste. Maravilloso recuerdo, maravilloso recuerdo. Muchas gracias, Fulgencio y Alfredo. ¿Alguien más quiere comentar algo en este punto? No, algunos tenéis la cámara apagada, entonces si pedís el turno, pues lo podéis hacer también por el chat. Yo os aconsejo que preguntéis, porque si no, sigo. Yo tengo más, yo tengo más preguntas. Yo esto... Pues venga, Fulgenio. Bueno, igual una pregunta que igual no sé. ¿Por qué eliges la Medea de Séneca y no la de Eurípides? Bueno, eso fue en común de acuerdo con Vicente Molina Foix. A ver. Porque luego íbamos a hacer Electra de Eurípides. Entonces, para cambiar, él prefirió enganchar la de Séneca, le parecía que tiene una raíz más dramáticamente en ese momento más profunda. Y yo siempre creo mucho en Vicente, porque me parece un autor extraordinario. Entonces, intentamos hacer que tuviera una raíz más española. De alguna manera, intentar tocar temas desde el punto de vista más de Séneca, porque ya creíamos que tanto los clásicos griegos se habían tocado. Entonces, fue una cuestión de que nos gustaba mucho el enfoque que daba de la Medea. Era una Medea muy, muy potente, ¿no? Y luego hacíamos la Electra de Eurípides. Entonces, estábamos combinando, ¿no? Los dos. Porque Vicente es un hombre muy, muy interesante, un dramaturgo, es un novelista, pero sobre todo es un dramaturgo muy, muy claro, ¿no? Y él dijo, no, de Eurípides tenemos que hacer Electra. Y yo leí la Electra de Eurípides, que tengo que reconocer que no la había leído. Yo estaba muy en la Electra de Sófocles y muy en la Orestiada, que eran mis debilidades. Y entonces me dijo, léetela, y entonces luego dijo, vamos a hacer Séneca. Y me parecía que tenía razón, que tenía un peso muy consolidado esa Medea. Siempre con Ana, claro. Con Belén. Sí, sí. José Carlos, yo quería hacerte una pregunta que has comentado antes un poco relativa a las adaptaciones de estos dramáticos. Este texto ya lo hemos comentado antes, no sé si es la tercera o cuarta vez que tú mismo de alguna manera te tienes que reinventar para ponerlo en escena, que eso ya en sí mismo me parece un trabajo fascinante.
Y te quería preguntar porque en el mundo de las adaptaciones también hay como muchos tipos de criterios, de formas de abordar de un texto dramático, y en tu caso me gustaría saber cómo afrontas tú ese trabajo. Pues mira, acabas de tocar un tema que me tiene, llevo 4 meses dándole vueltas, que es cómo hacer un clásico para hoy. O sea, que yo creo que el teatro, mi gran pelea esto lo cuento en broma porque es verdad, pero bueno, yo me río mucho. A mí me dieron, no sé por qué coño, el premio del Teatro Clásico de Almagro. Y entonces, yo cuando recibí el premio dije que yo creo que el teatro clásico no existe. Pero eso no era una broma, no era una butar para escandalizarlos. Es que no creo en el teatro clásico. O sea, yo creo que el teatro es contemporáneo. Yo hago teatro, textos dramáticos clásicos, pero el teatro es de hoy, lo hacen los actores hoy. O sea, teatro clásico, no sé si me explico lo que quiero decir. Teatro clásico un poco raro, sale Ana Belén como teatro clásico, sale José Luis Gómez. Entonces, el problema de las adaptaciones, yo tengo un problema moral con las adaptaciones, y es el siguiente. Las comedias bárbaras que vais a ver es una adaptación. No se ha quitado una sola palabra del texto. Incluso está añadido el texto, porque yo he añadido como diálogos acotaciones, porque como adoro las acotaciones, las he intentado meter. No se notan. Nadie, ahora lo digo, pero no lo hubierais notado. Pero dicen acotación, o sea, dicen más texto que divinas palabras. El problema para mí, y yo respeto exactamente lo que dicen, cómo lo dicen, y lo que yo creo que es la manera de hacerlo y de una forma. El problema es cuando yo voy a ver un clásico que pone el nombre del clásico y me han cambiado el texto. Eso para mí, personalmente, me parece una inmoralidad. Me siento muy mal. Si usted me hace el texto, cambie lo que quiera, pero hágame el texto, y si no cambie el nombre, los argentinos lo hacen enseguida. Los hijos están dormidos, una adaptación de La Gaviota, pero no ponen La Gaviota. Porque si yo voy a ver La Gaviota, déjeme ver La Gaviota. No me cambie el texto. Es un problema moral mío, ¿eh? Es que yo soy así. O sea, es decir, me encantan los... Yo vi una función de teatro de Pandur, que no la vio casi nadie, en un teatrito de Madrid pequeño, que se llama el Fernán Gómez, no sé si lo conocéis, está en la Plaza de Colón. Se llamaba Los 100 minutos. Era un espectáculo con 300.000, como pocas, proyecciones. Era un bombardeo de proyecciones. Y los actores entre las proyecciones, bueno, una joya para mí increíble, eran los hermanos Karamazov. Y era una adaptación de tal calibre que era esencia, pero nunca se llamaban los hermanos Karamazov. Entonces, claro, yo eso a mí me digo, ole, con perdón, que yo hablo muy mal, ¿no? Ole los huevos, ahí está, haz lo que tú quieras, cambia la adaptación, pero no engañes al espectador. Por ejemplo, yo ahora tengo un problema. Yo quiero hacer la Bernarda Alba otra vez. Yo no quiero mover una coma de la Bernarda, porque no tengo derecho a cambiarlo. Hace la función que viste, Fulgencio, venía precedida, si os puede interesar esta pequeña anécdota, batallas de abuelitos, chicos, ¿qué queréis que haga? Paco Nieva y yo quisimos hacer la Bernarda y quisimos hacer un trabajo sobre la Bernarda. Y empezamos a trabajar con actrices, estaban Enriqueta Carballeira, bueno, unas que luego fueron Paca Ojea. Hicimos un trabajo de improvisaciones sobre situaciones de la Bernarda. Y se iba a llamar Que arda Bernarda. Qué título maravilloso, ¿no? Era de Nieva, Que arda Bernarda. Es un año antes de hacer la Casa Bernarda Alba. Entonces estuvimos trabajando y teníamos 3 secciones. Iban a ser 25 secciones, teníamos 3. A mí se me ocurrió que tenía que hacerlo por moral, pedir permiso a la familia Lorca, porque se utilizaban los personajes y la familia Lorca lo prohibió. Por eso no se hizo. Al enterarse Miguel Narros de eso, me hizo hacer la Casa Bernarda Alba. Entonces, te lo cuento esto porque íbamos a hacer pero que se llama Arda Bernarda. El otro día, reunido con todas las actrices que van a hacer la Casa Bernarda Alba, yo les planteé este problema. ¿Queremos hacer la Casa Bernarda Alba o hacemos unas improvisaciones para trabajar y hacemos entre comillas, Arda Bernarda? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y yo estoy en ese dilema, porque si yo hago la Casa Bernarda Alba y todo el mundo te dice es que está llena de valores, y es verdad, de valores eternos, y es verdad. Pero si tú lees la Casa Bernarda Alba, está llena de anécdotas. Es una función que se habla en un momento histórico y que fuera de ese momento histórico es muy complicado decir ese texto.
Si queremos hacer los valores, yo he visto la casa de Bernarda Alba hecha, un hombre haciendo la Bernarda, los vecinos, Pedro Almodóvar colgado, que era Pedro Almodóvar, hacía un vecino colgado del Teatro Eslava, acolchados como si fuera una cámara de locos, las mujeres del flamenco, de mil maneras la Bernarda. Pero si tú quieres hacer la casa de Bernarda, es muy difícil moverte de una circunstancia histórica. Si dices el texto de la Bernarda, las frases que llega el hombre de los encajes, cuidado que es que entra el hombre de los encajes. Entonces, cuidado ahí, no puedes hablar de símbolos. Me explico, y tú y yo tenemos esa duda y yo les he dicho a las actrices, tomaros un mes, vamos a hacerla en febrero, yo me voy a tomar un mes para estudiar y vamos a ver lo que hacemos. Pero si queremos hacer la casa de Bernarda Alba, cuidado que yo no voy a hacer simbolismos. Este es otro tema, fíjate el tema que has tocado, José, has tocado el tema de muertes. Cuando yo veo, a mí me dicen, sí, es que es la Guerra Civil Española, y dice, pues vale, pues hacemos Hamlet en la Guerra Civil Española, que está muy bien, pero a lo mejor no había que llamarle Hamlet, digo yo. Acerca de Hamlet, alrededor de Hamlet, todo sobre Hamlet, pero no decir Hamlet, porque es... Yo llevé a mi nieta a ver un Shakespeare, que era el primer Shakespeare que veía, y me engañaron, y salí muy cabreado, porque no era lo que ponía el cartel. ¿Entendido? Entonces me parece que no está bien. Y os he contado lo de Pandur para que veáis el otro ejemplo. No me engañan, pues yo entro a donde pueda. Pues yo qué. Como veis, contesto largo. No me preguntéis mucho porque me enrollo en las contestaciones. Muy interesante, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más quiere intervenir? Aunque muchos no os veo. Alfredo. Alfredo, levanta. Quería comentar solo, porque antes has pasado por ahí por encima, me parece súper interesante lo de la belleza de las didascalias en los textos de Valle, ¿no? Y hasta qué punto, cómo consigues encajarlos y cómo consigues resaltarlos, cómo consigues incorporarlos en la acción, porque desde luego es que es tan bella la acotación como el propio texto. Bueno, mira, las acotaciones, hay algunas que no he podido hacer. Por ejemplo, la final la dice la tátula. Toda la acotación joya, esa acotación final, los oros del poniente, bueno, esa la dice la tátula. Hace la tátula hablando. Hay muchas acotaciones, las dicen los actores en medio de la escena, porque se pueden decir, es posible dialogarlas. Otras, muchas me han quedado que no he podido, pero no se puede. Para mí el problema mayor de Valle es cómo llegar a hacer esa famosa palabra que todos habéis oído, orgánico, que el texto salga del actor, que sea un texto de actor, de personaje, de ser humano, un texto hablado y no un texto de Valle. Entonces, claro, yo todo el trabajo que hago con los actores, incluidas las acotaciones, por ejemplo, dice, se levantan cantando las lenguas de la hoguera. Pues nos hemos pasado 2 días con la actriz diciendo, estudia la frase. Estás diciendo cantando. Están diciendo las lenguas. Enamóratele, porque dices, ¿por qué este personaje, esa imagen, no dice se levanta el fuego? Que es lo que generalmente, con perdón, a veces yo noto, que es que se dice otra cosa. ¿Entendido? Pues se levanta el fuego, ¿no? Es que no dices eso. Se dice se levantan cantando las lenguas de la hoguera. O sea, la hoguera habla y habla cantando, por eso tiene lenguas. Ese trabajo es el que yo hago. Yo le llamo trabajo análisis de texto. Y llevo casi 4 o 5 años dando el coñazo en todos los cursos sobre eso. Pero coñazo, pero Amanda, vamos, lo saben la gente que ha dado cursos conmigo, ya dicen, basta ya. Porque yo creo que ahí es como el placer de estrujar, ¿no? Yo digo, estruja la palabra, deja que la palabra saque su jugo, mete el jugo y saca la palabra. Es como un círculo, ¿no? Del texto, lo metemos dentro y sale el texto, ¿no? Entonces, bueno, es la belleza, esa parte del teatro que a veces se pierde, que es la poética. Yo creo que el teatro sin poética, mal vamos, ¿no? Si el teatro no se levanta por él. Es decir, yo para ver la vida cotidiana, tantas y tantas comedietas de... Estoy ya, por ejemplo, de parejas de 30 años que tienen problema con el piso. Pues vale, o sea... Pero en fin, no sé. Cuando yo veo, por ejemplo, de Conejero, La piedra negra, me vuelve la esperanza por el teatro. Dices, ole, ole, ahí ya está la poética otra vez, ¿no? O la última que ha hecho, La geometría del trigo,
O, por ejemplo, Mayorga, los textos de Mayorga. O sea, otra vez vuelven los autores poéticos, ¿no? Que son los que nos están haciendo más falta que el comer. Poético, me entendéis que no hablo de verso, hablo de la lírica de la literatura, para que tenga la literatura un valor teatral, ¿no? En eso pues yo trabajo, Alfredo, muchísimo. Bueno, un pesado. Vamos, no dejo una coma. Y en Valle Inclán hay una persona de la compañía, un ayudante, que está con el texto en la mano, porque la tendencia a quitar un la, a poner un verbo diferente, porque claro, como él construye rítmicamente, él tiene una melodía rítmica, es casi una ópera. Cada vez que cambian una sílaba, a mí me hace el oído tan, y hay una persona que apunta. Muy divertido. Es un martirio. Pero así aprende muy bien el texto. Oiréis, creo que mañana puedo aseguraros que lo oigáis, porque también creo que va por circuito cerrado de televisión, creo, ¿no? Me parece que mañana, me parece que va. En streaming. Los que los veáis o los que lo oigáis, veréis que se ha trabajado mucho el texto, muchísimo. ¿Alguna cosa más? Sí, Rocío. Rocío, adelante. No te veo, Rocío. Ah, Hola. hola. ¿Sí? ¿Me oís? Te veo. Pues mira, yo lo que quería preguntarte es ¿cómo ha sido tu evolución como director? Ya nos has comentado un poco cuál es tu enfoque, ¿no? Cómo ves la dirección, la relación del director con el texto, con el actor. ¿Siempre ha sido así? ¿En tu evolución como director desde tu inicio? ¿Siempre has tenido esa perspectiva? ¿Ha ido evolucionando? ¿Ha habido puntos de inflexión concretos que te han hecho pues, llegar a estas conclusiones que nos Sí. comentas? Bueno, la primera inflexión, en secreto total, es que yo quería ser actor. Como casi tantos actores y directores, venimos de rebotados. O sea, yo era un actor muy estudioso, un repelente, pero había algo como que yo. Entonces Leighton me dijo, dirige, ¿no? Y empecé a dirigir. Y entonces, pero yo ya venía del mundo del actor y todos mis la primera cosa que dirigí fue con compañeros míos de clase, que por una circunstancia pues fue un éxito enorme, se llamó El proceso para sobre un burro, tuvo un éxito enorme, y eran todos mis compañeros, entonces era todo el lenguaje, era actoral. Entonces yo me empecé a preocupar de la forma, de lo que es la dirección escénica, mucho más tarde, porque yo estaba obsesionado con el actor. Me alejé un poco del actor durante una época, hasta que volví a recuperar al actor otra vez después de un tiempo, y otra vez he vuelto al actor. Entonces he tenido un movimiento de salirme más, de dirigir más desde fuera, porque también tuve experiencias de actores muy negativos, actores que se negaban al trabajo de unión, ¿no? Y tengo nombres que no los voy a dar, muy conocidos, muy de patar al director, ir en contra del director. Entonces me hizo retirarme, porque a veces tenía la sensación de que el director estaba inmiscuyéndose en el campo del actor, que es un territorio muy delicado. Yo vuelvo a decir que es una relación muy difícil, porque como te pases un poco puedes herir o puedes humillar, como te quedes cortos le dejas solo. Entonces cuando hay un actor que tiene problemas de seguridad, pues te contesta con una patada, tú te retiras y te lo ves desde fuera. Y luego me di cuenta que poco a poco, entonces por eso yo hago siempre los repartos con gente que yo sé que me puedo entender, o gente que yo admiro mucho y que sé que me puedo entender a través. Si no, es muy difícil, porque no lo cuento aquí, pero yo he tenido experiencias muy desagradables en que actores se cierran. Entonces yo creo que hay una visión. Hubo un momento en el mundo que conocí mucho a Bob Wilson, estuve mucho tiempo con él y me atrajo mucho la forma, los silencios, el ritmo, y olvidé un poquito al actor. Pero últimamente, otra vez me he vuelto a enamorar. Te estoy hablando de los 15, 20 años, ahora, no hace 3 días. Esa sería mi evolución, salirme fuera y volver para adentro. Pero cada vez más estoy más seguro que el actor es la pieza esencial e imprescindible del teatro. Es la que conecta con el espectador. O sea, vosotros daros cuenta, a mí me ha costado aprender la humildad que he tenido que tener y me la trago, No hay soledad más grande que el día de la primera función del director. No te quieren en ningún lado. Te vas a las luces y te echan. Te vas a lo de los actores y te echan. ¡No vengas! ¡No estés aquí! Y tú solo allí sentado. El actor conecta con el espectador, se lo pasan pipa, hacen el amor entre ellos y tú mirando desde fuera. O sea, una alcahueta, vamos. Y esa es una lección de humildad. El teatro lo hacen los actores. Por eso no puedes ponerte en contra del actor nunca.
Porque el que sale al final es el actor. Esa ha sido mi evolución. Y muy contento, ¿eh? De saber que mi sitio no está en primer lugar, está en segundo lugar, en el hecho teatral. Y lo creo firmemente, ¿eh? Me ha costado disgustos con todos mis compañeros de profesión, pero el divo no es el director, los divos son los actores. Divo de divino, ¿eh? Muchas gracias por la respuesta. A ti, hija. Encantado. Mi tema favorito. Pues... ¿Quieres que entre un poco a las divinas palabras, un pelín? ¿Quieres comentar algo? Sí, José Carlos, sí. Sí, sí quisiera para mañana. Deciros que para mí yo estoy en la gran obra de la dramaturgia española. Y yo a Lorca lo adoro. El teatro clásico español me parece que es maravilloso, abandonado, y me parece que cada vez tenemos que hacerlo más. Autores que os he hablado como Conejero, Mallorca, Molina Foix, maravillosos, pero no hay nada como Valle. Y no hay nada como Divinas Palabras. Pero eso es mi opinión. La construcción es un tríptico. O sea, es sacro. Es un tríptico. Son 5, 10 y 5. Es perfecto. Y la mitad de la función está la escena del sacristán con la hermana, que es lo negro, lo oscuro, y la playa con el sexo, Marigaila y Miao. Entonces, justo en el centro es la dicotomía. Y hace todo un camino para hacer esas 15, 5, 10 y 5. Y realmente es un prodigio. Y ahí es donde yo he entrado, ¿no? Considerar que las 5 primeras escenas son el planteamiento, el nudo y el desenlace. Con lo cual es que como la perfecta. Con la concepción que yo tengo de la obra es esas películas que se llaman road, de los que van por carretera, ¿no? Los caminos. Es una película de road movie. Es un caminar de una mujer. Entonces yo la he montado como un guión de cine, que entre paréntesis es muy gracioso, porque han intentado hacer Divinas Palabras en cine y es un desastre, porque no es nada para el cine, Valle Inclán. Parece que sí, que la actuación de cine, pues no es verdad. Lo hacen en cine y no funciona, porque lo que tiene es la magia poética de Valle, ¿no? Entonces, la primera escena es cómo se cuenta, cómo se va cogiendo esta idea de la utilización del baldadiño por parte de una familia. Hay una muerte, porque Valle Inclán no empieza despacito. Empieza con un hombre abofeteando a una mujer y lo segundo es una mujer que muere de cáncer de útero en pleno escenario. Así es el arranque. El día del estreno me recibí un email de un amigo mío muy querido, un crítico, pero no de teatro, si no, no lo hubiera dicho la palabra, y me dijo: tu Valle Inclán es un Valle Inclán duro, acre y desagradable, como debe ser. Ese fue su comentario y es como queda la función. Os voy a decir un secreto. Esto es una cosa para entre nosotros, ¿eh? No gusta la función. La gente admira la función y se queda prendada de la maravilla del texto, pero no gusta lo que cuenta. Jode mucho, mete mucho el dedo en él. Entonces veis algunas funciones y acaba la gente ¡bravos! Aquí no, aquí acaban un buen aplauso, pero se nota que la gente sale, y en la gente de una cierta ideología, con una mala cara que no os podéis imaginar. O sea, la función toca mucho, yo estoy muy contento, es muy ácida, ¿no? Y es por eso el arranque es tremendo, que su hombre le pega una hostia a una mujer, nada va a empezar. Y lo segundo es una mujer muriendo de cáncer de útero en pleno escenario, ¿no? Y luego la utilización. Entonces, cómo la familia utiliza el baldadiño para empezar a vivir. Entonces, estamos ya otra vez con el retablo famoso. Valle toca todo. El retablo de la lujuria, la avaricia y la muerte. Está desde el principio. La lujuria está ese hombre, esa mujer, miau y poca pena, que la parte la cara de sangre, es una relación sexual, de dominio del hombre sobre la mujer, que ahora tiene una que yo no lo he quitado ni un milímetro, todo lo contrario, lo he acentuado, porque me parece que en ese momento hay que decirlo, que eso está ahí y que sigue ahí, y al mismo tiempo la muerte, y cómo la muerte lo que lleva es a la codicia. Entonces, dos personas católicas, religiosas, van a por el dinero, ¿no? Ese es el planteamiento de la obra. Entonces empieza con la libertad de una mujer, que es el gran canto a la libertad, que es Marigaila, cómo Marigaila se escapa de una prisión, de una sacristía vieja, y empieza el segundo, el gran, como es un retablo, el ala derecha es el planteamiento, el gran retablo es el viaje de Marigaila y el último retablo es la caída en los infiernos. Cielo, tierra, infierno, o sea, con todas las bases
Ya sabéis que él decía que era un hombre muy catolicón, y es verdad que él usa mucho las referencias católicas, ¿no? La segunda parte es este movimiento de Marigaila, cómo va entrando en la feria y cómo las fuerzas del mal se van uniendo contra ella. Ella logra su culmen en encontrar la libertad sexual, porque ella todo el tiempo está intentando, como mujer, tener una seguridad que Miau, que tiene la representación, esta ambigüedad de Miau, sabéis que se llama Miau, Lucero, Séptimo, tiene 7 nombres y todos relacionados con el diablo, tiene este juego maquiavélico, no le va a dar nunca seguridad, entonces ella que acepta la no seguridad en 3 frases de Valle, que son la culmen del teatro para mí, es Miau, Séptimo, dice ella, tú no me quieres, no me aprecias, lo admito. Y él coge la boca, que lo hemos tenido que cambiar. O sea, mañana vais a ver otra, porque en el montaje es la mete la mano en la boca, en el labio, y la muerde el labio. Y le dice, bebí tu sangre. Y ella dice, a ti me entrego. Y él para y dice, ¿sabes quién soy? Y ella dice, tú eres mi negro. Eso es Valle Inclán. 4 frases. Para decir un mundo, que es la libertad de la mujer. O sea, a ti me entrego y me voy a lo negro. O sea, me voy... Lo hemos tenido que cambiar y a la muerte de la palma, pero es que no puedo hacer que se besen en la boca, porque se me da miedo. Entonces, pero en el montaje, el beso en la boca y la arranca y el grito y la sangre. Y ya lleva una cápsula de sangre en la boca, que se la sangre. Ese es Valle, ¿no? Y en ese momento ya estamos preparando toda la parte negra, ella se va con Miau, está toda la parte negra que está llevada por un Maricuela y por todos esos ciegos de Gondar que están envidiosos, la envidia, otro mal nacional que conocéis muy bien, ¿no? Como envidiamos, y por la parte de la familia de Marigaila que están preparando su muerte para matarla, a ver si la pueden matar cuando vuelva. Ella deja el carretón en manos del baldadiño, en manos de la tátula, lo lleva a un bar y aprovecha el Maricuela, lo mata, que es el gran culmen, lo que cuenta la función, como utilizando un bufón, le matan a través del alcohol y muere el baldadiño. Y a partir de ese momento viene la última parte del retablo, que es la vuelta de Marigaila, que paga su castigo, es lapidada. Esto es verdad, lo pone Valle, por mucho que la gente me diga que no, pero leerlo en la acotación. El sacristán coge un cirio y la quema desnuda la parte del pecado. Y la quema la vagina. Eso es Valle Inclán, y es así, ¿no? Entonces utiliza dormir al pueblo con las divinas palabras que todo el mundo, cuando las dice en castellano nadie le hace caso y cuando las dice en latín, esto es un spoiler, pero como la conocéis toda la obra, os digo lo que ha acentuado, ¿no? Como las divinas palabras a un pueblo aborregado se lo come y afecta. Entonces ese trabajo de tríptico es el que he hecho que sea muy claro. En medio de eso, por si fuera poco, estaría toda la noche hablando, ¿eh? En medio de todo eso está la gran escena que a mí cuando empecé a hacerla, hace ya esta función llevo como 30 años con ella, y ojalá pueda volver a hacerla, ya no voy a tener tiempo, pero ojalá pueda volver a hacerla otra vez. Es la gran escena en que Marigaila, cuando ha muerto el baldadiño, se emborracha y retorna a la casa, ya perdida su libertad, retorna a la casa, ¿no? Y en medio del camino, Valle pide que se le aparece el trasgo, el macho cabrío, el símbolo del sexo y la parte mística, ¿no? La parte del erotismo negro, del erotismo mágico, de toda esa parte que megas, yo no creo en las megas, pero veis las hayla, ese mundo de lo arcano, de lo escondido, en una escena prodigiosa en la que ella va haciendo un conjuro y que yo la he solucionado, eso no os lo digo, ya lo veréis de una manera que a mí me parece interesante desde el punto de vista de hoy, en que ella es transportada. Entonces ahí las acotaciones de Valle son de tal calibre que son imposible de hacerlas, pero es una maravilla. Cada 3 frases pones, transmuta el paisaje, quiere decir, que cambia de sitio. Y tienes que hacerlo de alguna manera, bueno, como es un poco mi adoración, como veis, por la obra de Valle. Y bueno, lo que tenéis que oír es lo que hace Valle con el texto. Y con esto cuento la famosa escacha, el cántaro. Os cuento mi anécdota, presumiendo un poco, pero con toda mi humildad. Tuve la suerte de ir a dirigirla en alemán, en Alemania, porque Valle y Calderón en Alemania son adorados, ¿no? Entonces me llamaron de Múnich para dirigir Divinas Palabras en alemán. Llego el primer día
yo con mi inglés, alemán ni zorra, y empiezo con mi inglés americanazo a explicar la función y veo las caras de los actores que no estás contando. Y yo contando el sentido del humor, y yo pongo todo lo que podía, y dice, pero si lo que hemos leído no es nada de eso. Y digo, ¿cómo? A ver, leérmelo en alemán. Entonces ponía, por ejemplo, la traducción ponía, tira el aparato que nos sirve de beber, que está hecho de barro al suelo, para que al caer en el suelo se haga trozos. Empezamos de cero, venga. Y entonces todos juntos empezamos a crear el texto. ¿Cómo dirías con una... Yo les decía, ¿cómo dirías con una... Para que inventaran lo que inventó Valle. Porque ellos explicaban, no entendían nada, y dice, pues un rollo de función. Entonces, claro, que entraríamos en otro tema. Cuidado con las traducciones. Que nos tragamos unas traducciones y dices, cuidado con las traducciones. ¿Vale? Puedo hablar 1000 horas, pero vamos, ese es mi trabajo sobre Valle. Hemos trabajado muchísimo, el baldadiño, cosas que os puedo contar anécdota, por ejemplo, yo el baldadiño, que es un enano hidrocéfalo, yo jamás me he permitido que lo hiciera un enano, cojo siempre al chico más guapo de la compañía, porque me parece que no debe hacerlo un enano, porque eso es otra parte de mi ética. Me parece que los enanos que hagan otros personajes, pero ese no. Siempre lo hace un chico que es precioso, es un ángel, pero se transforma, ¿no? Os digo para que esta deformidad trabajara mucho. Y luego hacen muchos personajes, entonces es un trabajo, porque claro, la función requiere 100 personajes. Comedias Vargas, si os acordáis, eran 42 actores, hacían 120 personajes. Y eran 42, no cabían en el María Guerrero. O sea, los váteres, las salas de abajo de las máquinas, los telares, todo eran camerinos, porque no cabían 42 actores. Y eran 142 personajes. Y aquí hay 40 personajes y lo hacen 11 actores. Y es muy bonito verlos porque hacen un cambio, es muy divertido el trabajo que hacen actores. Y hemos hecho mucho trabajo físico después del coñazo que les he dado con el texto, que esos siguen ahí. Y se vuelven y dicen, me he equivocado en una sílaba, perdón, digo, ala, seguir. Un trabajo, es una compañía muy fuerte, está muy bien, trabajan muy humildes y muy... Espero que os guste mañana. Si lo veis, mañana me lo diréis. Claro. La verdad es que es apasionante escucharte hablar con esa devoción del trabajo actoral y del texto, ¿no? Que a veces estamos poco acostumbrados a escuchar eso en boca de directores de cine. José, son la fuente de mi vida. ¿Cómo no lo voy a amar si yo vivo de eso? De los actores y del texto, perdón. Sí, sí. La fuente de mi vida. No, que me parece incluso muy rompedor, quiero decir. Incluso hoy en día me parece muy rompedor esa trayectoria. Perdona, porque hay un tema que no hemos tocado, perdóname, aprovecho, es la forma. Hoy en día hay una valoración, para mí una supervaloración, supravaloración de la forma, que me parece apasionante, el mundo de la vanguardia, el mundo de la forma, pero hay que tener mucho cuidado, porque una forma sin fondo se puede caer. A veces la forma por sí misma vale, y de puta madre, yo me parece maravilloso, pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando queremos hacer algo con fondo, pero nos apoyamos en la forma, hay que tener mucho cuidado, porque las escenografías, las luces, los sonidos, las proyecciones, de puta madre, bienvenidas sean. Ahí me dicen, es que se utiliza mucho las proyecciones, porque como se utiliza mucho el cartón y la madera, si las proyecciones son ya como un material, pero cuidado, porque si no tiene cimientos se puede caer, no digo que se caiga. La forma... Yo por lo menos sabéis de un viejecito que piensa eso, ¿no? Muy importante. ¿Alguien más quiere intervenir al hilo de todo lo que comenta José Carlos Plaza? Sí, Karen. Actívate el micrófono, Karen. Y la visión. Y que te vea, Karen. Tengo muy malo internet. Ahora te veo, Karen. Hola, Carlos. Hola. La última vez que te vi, te fui a comprar propóleo porque estabas muy mal de la garganta cuando viniste al Teatro Circo. ¿Te acuerdas? Sí. Me acuerdo, hija. Me acuerdo muy bien. Bueno, yo, es que daban 2 sesiones, ¿te acuerdas? Sí, estabas malísimo de la garganta, malo. Bueno, pues, mira, a mí me gustaría saber cómo escoges tú a tus actores, o sea, ¿qué es lo importante que puedes encontrar en un actor para que tú lo consideres dentro de la compañía que va a montar el espectáculo? Pues mira, lo primero
es saber que tiene técnica, es decir, que es un profesional. Eso para mí, profesional, ya entendéis todo lo que digo. Sabe escuchar, sabe estudiar, sabe encontrar sus emociones, sabe la profesión, sabe hablar, o sea, es un profesional. Lo segundo, el tipo. Si entre actores, lo primero la técnica, actores con técnica. Si entre los actores con técnica hay tipología cercana al personaje, cojo la tipología cercana al personaje. Si no, siempre busco su capacidad de valentía, su capacidad de busca, su capacidad de sensibilidad, que no tenga pudor. No hablo de nada obsceno, que también podría, que no me preocupa nada. Hablo de pudor, por encontrar en sí mismo, porque yo creo que hay un trabajo, eso tú ya me lo has oído, hay un trabajo que va de dentro a afuera, pero no va de dentro a afuera para hacer de ti mismo, va de dentro a afuera para encontrar el personaje y encontrar lo que te diferencia del personaje, no lo que te iguala del personaje, porque eso ya lo tienes. Entonces, cuando el actor tiene valentía de ir hacia las partes, yo recuerdo, por ejemplo, una actriz haciendo Martirio, que durante 15 días estuvo con la boca llena de pupas, y es porque se había metido en ese mundo horrible y le estaba el cuerpo diciendo que no entra por ahí. Y el cuerpo entonces, esa valentía de entrar, esa sensibilidad, esa capacidad de adaptación, y luego, pues lo que se llama entendernos, que nos entendamos, porque a mí a veces, ya lo sabes tú, al principio cuesta un poco entenderme. Esas son las cosas que digo. Pero por encima de todo, para mí la técnica, por encima de todo. Pero tienes una cosa maravillosa, José Carlos, y es que logras que aunque el actor empiece a trabajar contigo, empecemos a trabajar de una forma muy, trabajando con tonos, o sea, como muy alejados del sentido de la verdad, tú en dos momentos haces que se baje el actor y empiece a buscar ese sentido de la verdad, o sea que esa organicidad de la que habías hablado. Fíjate, yo lo agradezco mucho, pero no es exactamente verdad. Es la capacidad enorme que tenéis vosotros de hacer ¡pum! Sois vosotros los que lo hacéis. A mí me basta con decir, descolócate, fuera, y enseguida hacéis ¡pum! Y os descolocáis. Sois vosotros. Porque tenéis la capacidad de pasar enseguida. En cuanto hay una palabra desde fuera, venís acostumbrados a otra cosa y alguien de fuera dice, descolócate, dímelo tú. Y de repente hacéis, ¡pum! Esa es la grandeza del actor. Cómo hace fuera y entra. No es milagro mío, es vuestro. Esto es verdad, lo digo de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y escucharte de nuevo. Siempre tengo tantos recuerdos de aquella... Fue un buen tute, ¿eh? Ahora me lo has recordado. Sí. Sí. Hacíamos Valle Inclán, hicimos todas las horas del retablo de Valle Inclán. La cabeza del Bautista y hicimos jornadas de 8 horas. Y yo, la pobre, me acuerdo que me iban a buscar propóleo y de todo. Sí, estaba muy mal de la garganta. Sí, me acuerdo porque ya. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Yo encantado y feliz de mi vida. Vuelvo a decir lo mismo, gracias a vosotros. Sin vosotros yo no existiría. Gracias a que existís. Es verdad, esto lo digo de verdad, no es mentira. Jacinto, no sé si has levantado la mano o me equivoco. Fulgencio, sí. Bueno, pues Jacinto, Fulgencio, empezar uno y luego sigue el otro. Sí, bueno, yo quería, no sé si se me oye. Se te oye y se te ve mal, pero bueno, sí, te vemos. Sí, es que tengo una cámara un poco rara hoy. No, se te ve bien, te veo tu pelo blanco. Sí. Nada, bueno, yo quería saludarte porque es un placer escucharte. Yo coincidí contigo en el año 92 con Charo Amador, que dirigiste María Magdalena. La Salvación. O La Salvación, efectivamente. Ahora no me ves, pero me pongo de rodillas. El nombre que has dicho, de rodillas. ¿Verdad que sí? Una grande. Y sobre todo hablando de esa poética en textos además que no son teatrales y esa maravillosa poética de descubrir de repente autores que no son teatrales y cómo se llevan a escena, creo que a mí es una parte que me interesó mucho y me sigue interesando mucho de la vida de los directores. Es un tema que acabas de tocar que era fundamental un día hablar de ese tema, es la dramaturgia. Efectivamente. Es como un texto que es narrativo, como la narrativa es lo peor para el teatro, lo que tú acabas de tocar es el tema fundamental, cómo convertirlo en teatro a través de conflictos. Efectivamente. Te agradezco muchísimo, porque realmente
Ese tema es apasionante, por ejemplo, cómo coger un texto y llevarlo al teatro a través de la conflictividad, no cambiando el texto, sino a través de hacer dramaturgia. Sí, sí. Da para muchas webinars de estas. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Que has sacado ese tema. Pues es un tema fantástico, Jacinto, pero fantástico. Es verdad que fue un trabajo, pero es que estaba Charo. Otra vez. Es que Charo claro, es que era una actriz que es que se sale, ¿no? Ahora se metió en enseñanza y benditos sus alumnos, pero hemos perdido una actriz. Totalmente de acuerdo. Bestial, vamos, pero bestial. Una de las grandes. Qué bien. Me alegro mucho que te acuerdes de eso. Muchísimo. Sí, muchísimo además. Qué un placer escucharte. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ojo a la dramaturgia, chicos. No os olvidéis, el teatro conflicto. No podemos narrar. Creo. Bueno, muchas gracias, Jacinto. Pues ahí tenemos a Fulgencio, un dramaturgo murciano. Adelante. José Carlos, yo vuelvo otra vez a divinas palabras. Muy bien. Y algo que tú has dicho, sobre todo me gusta oír a un director que hable del respeto al texto, sobre todo el texto, no las palabras, sino lo que significa y la construcción, gramatical. Efectivamente, claro. Ese mundo ese universo dramático al que nos hacen entrar las palabras. Y las palabras es una obra que se escribe en 1919. Se publica en 1919, estaría escrita por 1917, 1918. Es un momento de profunda política de alfabetización de España, con lo cual en España hay una sensación de analfabetismo. Esa sensación, una sensación que se extiende pues en las clases mejor formadas, la burguesía, todo esto. Con lo cual hay determinadas políticas, la política de Primo de Rivera, la Primera República, todo esto es fundamental para entender el contexto de analfabetismo, de ignorancia, de primitivismo que rodea a los personajes de Valle Inclán. Por eso retomo un poco lo que tú decías, lo importante que es saber cómo, cuándo, la historia que enmarca el contexto que produce esa obra, que hace que el dramaturgo escriba esa obra. Quizá en mi memoria, cada vez sin entrar en justificaciones, si cuando hablo de Shakespeare hablo del Rey Lear, cuando hablo del teatro español hay que hablar de Valle Inclán, hay que hablar de divinas palabras. Y en eso sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, quería subrayar un poco eso porque me parece fundamental lo que has dicho y son las ganas que tengo de ver la función de mañana, de ver cómo haces esa lectura y cómo ese texto de 1919 de pronto hoy tiene esa vigencia y tiene esa importancia sobre la escena. Y ya hilo con algo que me parece, estamos hablando de Valle Inclán, estamos hablando... hemos mencionado a García Lorca, dos de los grandes dramaturgos de la dramaturgia universal, y en cambio en España cuesta trabajo que haya una proliferación de los textos de Valle y de los textos de Lorca quizá menos, pero sí una proliferación de los textos de Valle que duermen más en el valor de las bibliotecas universitarias que sobre los escenarios. Y bueno, te dejo ahí ese comentario. Sí. Yo estoy totalmente, te puedes imaginar, totalmente de acuerdo contigo. Creo que Valle, creo que además tienes que decir que se publicó en folletines, en folletos, era como tebeos. Fíjate, en aquella época, qué maravilla. Y creo que Valle no se hace porque realmente es un autor muy complicado de montaje. Es muy difícil montar Valle Inclán porque son muchísimos personajes. Y puedes hacer la adaptación que quieras, como puedas, pero es que es dificilísimo, ¿no? Y luego yo creo que es un autor que todavía escuece. Lo mismo que Lorca tiene tal belleza lírica, poética, que de alguna forma llegan sus obras con un gran dolor, pero llegan envueltas en una gran poética. Valle es descarnado, es que te echa ácido clorhídrico en la cara. Sí. Cuando tú ves la muerte del Baldadiño, que le están metiendo el alcohol y se muere un niño hidrocefalado, claro, el espectador no le puede gustar ver eso. Pues Valle te lo pone, vamos, en primer término, y la mete en un cirio por la vagina. Es que era en el año 19, es que dice, bueno, qué barbaridad, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es nuestro autor. También están las pinturas negras de Goya. Sí. Y luego hay que ver, yo os digo en serio, ¿habéis visto al Roto, el dibujante del País? Es que el Roto es esa línea, esa dureza de imagen, y son chistes. Sí, chistes.
doloroso. Entonces es una línea muy Solana, Buñuel, una línea muy española toda Valle, que llevaba desde Goya e incluso de antes. Bueno, a ver si mañana nos decepciona, espero que no. Me gustaría hoy hablaros mañana. Debemos de una de estas mañana después de la función. Sí, no estaría mal. No estaría mal, ¿no? Para que dijeran, todo lo que has dicho era mentira. Seguro que no. Muy bien. Pues no sé, estamos ya cerca de las 9:30. Rocío, sí. Sí, yo quería hacerte una pregunta. ¿Es la tercera vez que te enfrentas a este montaje? Cuarta. La cuarta. Entonces, el cómo, obviamente, habrá sido diferente las 4 veces, pero el qué ha sido diferente las 4 veces. Ninguna. ¿Has contado, siempre has La- contado lo mismo? Lo mismo. Un pueblo inculto. Hicieron la película. Y el error que cometió el director, aparte de algunas otras cosas, cometió un solo error, que es levantar el nivel social de los personajes. Y puso como una clase baja. Cuando estos son el inframundo. En el momento que tú muevas ese qué, no hay solución. Entonces yo parto del qué. El cómo va cambiando con los actores. Por ejemplo, cambió mucho porque hice una ópera. Era una ópera entera cantada toda. Entonces cambió muchísimo el cómo. Porque ahí podía la música, ¿no? Luego en Alemania, claro que cambió el cómo, porque el lenguaje era diferente. Pero el qué, yo siempre cuento lo mismo. Yo no me canso en absoluto de contar un pueblo aborregado, inculto, es dominado por las divinas palabras. Y los que van a hacer, se meten contra una mujer, la maltratan y son todos muy chulos, aparece la Iglesia Católica con el incensario y se callan como muertos. Eso es lo que cuenta la Iglesia. Así con dos. Y ese que es que no lo puedes mover, es que se hace Fuente Bojuna, hacer la Bernarda Alba, Caballero Olmedo. ¿Cómo vas a mover el qué? Si es que eso sí, haz otra cosa. Pero el cómo es el que cambia. A ver mañana, a ver si el cómo está cerca de vosotros. Sí. Eso es lo importante, si el cómo, el qué es el que es. Si ese cómo que está hoy en el 2020, con pandemias y con todo, a ver si os toca y os acerca a vuestro día a día. Ese es el reto de mañana. Saberlo. Encarna, no sé si haya levantado la mano Alfredo. Alfredo lo he visto y Encarna no sé si hace un gesto o que quería hablar. Una Vale. última cosita rápida es, bueno, Encarna, ¿estaba Encarna? Porque No, habla me Encarna. parece que es que me da la impresión de ver el gesto, pero Vale. parece que no. En cuanto al cómo, al ser la cuarta vez, ¿te cuesta desligarte de las otras tres cada vez que afrontas una? O arrastras cosas que de pronto tienes que luchar con ellas estéticamente? Arrastro cosas que tengo que luchar y arrastro cosas que quiero arrastrar. Ajá. O sea, hago pequeños homenajes a los que lo han hecho anteriormente. Está lleno de homenajitos. Y que me cuesta mucho, pero otra vez, los actores. Por mucho que yo quiera imponer, están los actores que traen nuevas cosas y entonces es imposible. Por eso hay que trabajar mucho con ellos, porque son ellos los que te dan sangre nueva. Pero te vienen mucho cosas que te han gustado, cosas que de repente dices, estoy repitiendo el mismo error y ¿por qué estoy haciendo lo mismo que no puedo hacer? Es muy complicado. Sí, porque como se queda uno como infectado, ¿no? De esas otras visiones. Sobre todo si hay cosas que han salido bien. Entonces, de esas cosas dices, cuidado a ver si la vas a perder. Claro, te da miedo, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra profesión, de eso vivimos. Por eso el teatro no es clásico. El teatro es mañana, si es que no hay más. Por más que lo tomen en cámaras de televisión, el teatro es para las 100 personas que creo que van mañana, creo que son 100. Para eso el teatro es para ellos. O sea, en ese momento y ahí, ni antes ni después. Entonces, ¿de qué no hay más que hablar? Lo otro es un documento que está muy bien y los que no lo pueden ver lo van a ver, como si leyeran la obra y todo. Pero el teatro es un presente. Entonces, eso queda ahí. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, José. Hola, mira, ahora aprovecho, sí, para hacerte, yo creo que una de las últimas preguntas, porque ya parece que se agota el tiempo, pero sí que me gustaría que ahondaras en cómo varía tu visión estética en cada una de las puestas en escena, porque el hecho de atacar siempre el mismo texto, de coger siempre el mismo texto, pues cómo modificas tu visión del espacio, de la estética, de... Mira, yo siempre parto de los elementos. Quiero decir, hay un elemento en este caso que no es variable, que es la obra, que es la misma obra y yo la defiendo a muerte, pero varían. Actores.
escenógrafo, público, circunstancias. La primera vez que yo lo hice, fíjate qué maravilla, fue con un grupo vasco en pleno momento de ETA matando gente, gente muriendo, y en las calles, en ese momento, estaba impregnada la obra de tal potencia vital, porque era el País Vasco. Luego la hice en Alemania, y en el momento en Alemania era todo lo contrario, era la muerte en vida, ahí no pasaba nunca nada. Entonces era como meter ¿sabes? Lo que quedó era una escenografía mucho más como luminosa, porque yo quería como romper esta especie de cosa que realmente es un tópico, es verdad, lo tienen todo tan establecido que para ellos, bueno, los actores les costó, lo que eran una maravilla de actores, pero les costó entrar en los personajes, porque claro, para ellos era imposible pensar que mataban a un baldadiño, o sea, los propios actores se escandalizaban, ¿no? Luego vino la ópera. Entonces lo que cambió todo es todo el mundo de la ópera. Entonces el Teatro Real, inauguración de la Real. Entonces me dieron todas las posibilidades. Por ejemplo, Marigaila se iba en un carromato 60 metros desde Boca de Bocadura hasta el fondo del Real. Y se hundían los árboles. O sea, era un espectáculo completo, como es la ópera. 60 profesores, 2 coros, cambio entero. Volvemos a reducir y vuelve todo a empequeñecer. En un momento en el que justo antes de la pandemia estaba pasando todo el problema de la corrupción, de la mediocridad, entonces se acentuó mucho eso. Y luego pues van cambiando vestuarios, pero a mí eso, como ya habrás oído por mis palabras, me preocupa. Sí. A veces los escenógrafos y todos me odian a muerte porque digo que sí, que bueno, que vale, que está muy bien. Pero hay un actor que hay un problema y yo paro todo porque hay un actor con el problema. Pero ha ido cambiando porque las variables, o sea, hay un constante que es el texto, que para mí es sagrado, y todas las variables me están ayudando. Y luego yo he variado. Claro, yo hay cosas en las que creo más, cosas en las que creo menos, cosas en las que me gustan más, cosas que, por ejemplo, cuando yo monté la función, que fue hace 40 años, yo creo, claro, yo, por ejemplo, toda mi parte vital estaba a tope. Yo la escena de la playa la hacía como Marigaila y como miau, me salía sexualmente. Ahora ya estoy desde fuera, muy tranquilo. No es verdad, pero bueno, debía de ser verdad. Gracias. A ti, a ti. Yo creo que no me dejó nadie, si ahora o nunca. Ya última pregunta, si alguien quiere preguntar. Y si no, pues la verdad es que yo me sumo a la voz de, creo que Sara lo ha puesto ahí en el chat. Yo puedo decir una cosa última. Y a otra yo digo, pues sí, claro. Voy a decir una pregunta, voy a pedir un favor. Mi email es josecarlosplaza35@gmail.com. josecarlosplaza35@gmail.com. Si alguien ve la función mañana y me puede hacer un comentario positivo o negativo, os lo daría media vida. No sabéis cómo os lo agradecería. Que lo veis, me decís, lo he tenido que ver por televisión o lo he visto en teatro. Me parece que está mal esto, al revés, me ha parecido bien esto. Me haríais un gran favor. No tengo ningún prurito de halago, ni ningún prurito que me diga que bien, sino al revés. Me parece que eso era larga, me parece que... O sea, ya que hemos tenido este contacto, no perderlo, ¿no? Claro, pues qué bien. Muchísimas gracias por brindar la oportunidad. A vosotros. La verdad es que te recogemos el guante. Y no, ahí queda apuntado. Pues nada, Sao, si te parece, cierras tu foro. Vale, no, yo solamente agradecerle de nuevo a José Carlos su disposición y su manera de compartir la sabiduría que tiene, que es un hombre sabio. Y bueno, y a los demás también daros las gracias y deciros que, bueno, si no estáis entre los y las afortunadas de mañana poder ver en directo y presencialmente en el Teatro Villa de Molina el espectáculo, pues lo siento. Son limitaciones que nos imponen. Tenéis la posibilidad de hacerlo en streaming. Ya sé que no es lo mismo, José Carlos, pero bueno... No es lo mismo, no es lo mismo. Ya lo sabemos, pero es la única oportunidad que hemos encontrado para poder un poco sacar el cuello, porque lo siguiente era cerrarlo. No, pues yo estoy de acuerdo, solamente que vosotros que sois gente de teatro, sabéis que lo que los veáis por... ¿Cómo se dice? En streaming. Bueno. Estáis viendo un documento, no estáis viendo el hecho teatral. Y solamente vosotros lo sabéis. Y eso hay que saberlo, no es que no tiene nada que ver, nada más. Yo sé que estoy viendo un documento teatral.
pero no estoy viendo un hecho teatral. Que es estupendo verlo. No te puedes imaginar lo que yo veo en el Centro de Documentación Teatral. Yo me veo todos los montajes, pero sé que estoy viendo un documento. Bueno, pues si lo veis así, sabéis que lo que estáis viendo se está dando en ese momento en las tablas del Villa de Molina. Bueno, solamente eso, daros las gracias, recordaros que esta iniciativa de juntarnos con los directores va a seguir dentro del festival. Para la semana que viene tenemos el lunes una webinar también para hablar de teatro para jóvenes y teatro de jóvenes, que es muy interesante. Y también tenemos la semana que viene a Sesu Ron, que es el director de Chévere, que nos trae la Curva España. Muchas gracias y espero seguir contando con vosotros y con vosotras en el festival. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto, chicos. Muchas gracias. Mucha suerte a todos. Sí. Muchísimas gracias, José Carlos. A vosotros. Muchísimas gracias. Un placer escucharte, un placer. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Nao, por organizarlo. José Carlos. José Antonio. Gracias. Cuidado. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Chao, gracias. Venga, nos vemos. Oh.